Listo. Pues vamos a empezar. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este módulo de nuestro diplomado en Derecho Electoral que lleva por título Partidos políticos y candidaturas independientes. Vean que son dos temas sumamente amplios y están concentrados en un mismo módulo. Entonces, siempre me conflictúa, ¿no? Porque es mucha información la que una quisiera aquí exponer, compartirles, ponerles para la reflexión, y no siempre es posible abarcar todo por cuestiones de tiempo. Así que, bueno, vamos a tratar, ¿no? De ser muy sintéticos aquí con la información que nos parece, pues, la más importante para iniciar un diplomado, ¿no? En Derecho Electoral. Em, Veo algunas caras conocidas, qué gusto saludarles de nuevo. A quienes no, pues me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Y es para mí un enorme placer, un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Les felicito por tomar este diplomado en Derecho Electoral y más por el horario, ¿no? 7 de la mañana, no es cualquier cosa. Esto habla de su auténtico compromiso con la democracia mexicana y el conocimiento de nuestra comunidad electoral. Bueno, pues vamos a empezar. Permítanme compartir la presentación que tenemos preparada. Vean que el día de hoy vamos a hablar acerca de los partidos políticos. Y el día de mañana, sobre todo, nos vamos a concentrar en las candidaturas independientes. Pero me gustaría que englobáramos ambos temas, evidentemente, y que reflexionemos, ¿no? Porque estamos hablando de un derecho político electoral, ¿no? Estamos hablando del derecho político electoral a ser votada, a ser votado, ¿no? El sufragio pasivo, que también le llaman, ¿no? Entonces, estamos hablando de, dimensionémoslo. Siempre que lo dimensionamos en términos de derechos humanos, todo cambia, ¿no? El análisis puede ser mucho más enriquecedor. Entonces, veamos el tema de las candidaturas independientes de los partidos políticos en términos de este derecho al sufragio pasivo y qué tanto las mexicanas, los mexicanos, ten, tenemos plena garantía de ese derecho, ¿no? Y también, bueno, también, o sea, estamos pensando, ¿no? En la representación política, en, bueno, sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de candidaturas independientes, de la posibilidad, ¿no? También extendida, ampliada desde 2012 para poder participar por una vía diferente que no fueran los partidos políticos. Pero aunque podamos decir que en términos generales es el derecho al sufragio pasivo, ¿no? El principal eh, que queremos aquí a la reflexión, también estamos hablando en términos del derecho al sufragio activo, ¿no? ¿Qué tanto la ciudadanía mexicana tiene garantizado su derecho al voto y todas las implicaciones que lleva el voto? El voto libre, directo, el voto informado, ¿no? Secreto. ¿Qué tanto esto está garantizado por el sistema actual de partidos políticos y las candidaturas independientes, ¿no? Pensemos, recordemos que actualmente se habla de una crisis de la democracia representativa, ¿no? Y no es solo porque sea una percepción o algo, ¿no? O sea, hay algunos indicadores. Es un tema que causa controversia dentro de los mismos sociólogos políticos, de quienes estudiamos la ciencia política. No es algo que exista unanimidad, ¿no? Que estemos hablando de una crisis, porque el término crisis en sí mismo es algo fuerte, ¿no? Es algo complejo. Pensemos en la crisis económica, no solamente cuando hay desempleo o algunos indicadores, podemos hablar de crisis. O sea, la crisis económica es un momento específico, ¿no? Del ciclo económico, de depresión económica importante, ¿no? Entonces,
Por eso es que no causa tanto consenso. Pero, ¿cuáles son estos indicadores que quiero, no? Que los veamos, que los tengamos presentes en estas 2 sesiones que vamos a tener, ¿no? Evidentemente, pensando también en términos de derechos humanos, de derechos político-electorales, de qué tanto se garantiza transversalmente el derecho al sufragio pasivo y el derecho al sufragio activo. Pensemos en esta crisis de los partidos políticos, en esta crisis de la democracia representativa, que también, ¿no? Como que son varias crisis, ¿no? De las que se habla en la democracia, la crisis de la democracia representativa, la crisis de los propios partidos políticos y la crisis de la democracia misma como el mejor régimen de gobierno considerado hasta ahora en el mundo occidental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Uno, eh, aumento de abstencionismo político, ¿no? En algunos países se ha identificado, ¿no? De forma continuada, por ejemplo, en Europa y en América Latina sobre todo, porque no en todo el mundo, ¿no? No en todos los continentes ni en todos los países, porque además no todos los países del mundo son democráticos, ¿cierto? Pero se ha visto en muchos países democráticos de Europa y de América una, un abstencionismo creciente, ¿no? Entonces, hay también diferencias de interpretación de qué significa el abstencionismo en un proceso electoral, porque a veces es promovido, ¿no? Como una forma de protesta y de manifestación, lo cual no puede ser necesariamente tan negativo para la democracia, pero aún así, este, es importante, ¿no? Revisar qué está pasando. Ese es un indicador. Reducción importante de la participación electoral en los procesos electorales. Número 2, una desconfianza creciente hacia los partidos políticos, ¿no? Ustedes vean los índices que año con año nos proporcionan estudios como el Latinobarómetro y vemos que los partidos políticos son las instituciones de la democracia con la mayor desconfianza, ¿no? O sea, y vean, aquí me voy a detener un poco porque a mí me parece como un absurdo, ¿no? Me parece como algo esquizofrénico que, por un lado, estemos dentro de las autoridades electorales, las académicas y los académicos, ¿no? Ciudadanos que son muy conscientes de esta situación, estamos permanentemente promoviendo la participación, promoviendo la democracia, sabemos fuertemente cuál es el valor de la democracia y aún así, nos parecen deleznables los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo es que promovemos el voto de personas en las que no creemos? ¿Cómo es que promovemos el voto de, de unas cuantas personas de la clase política, de políticos profesionales que integran partidos políticos o que son nominados por partidos políticos y no confiamos en ellos, no creemos en ellos, nos parecen las personas más deleznables que existen, ¿no? La profesión de la política es así como lo peor visto, ¿no? Entonces, sí ven como esa clase de contradicción, ¿no? De, sí, vamos a votar y ser votados, pero ¿por qué estamos promoviendo el voto de personas en las que no creemos? De instituciones en las que no confiamos, que son los partidos políticos, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Ese es un segundo indicador, ¿no? En la desconfianza, la poca eh, credibilidad que tienen las y los legisladores, ¿no? De los congresos y los partidos políticos. Y el tercer indicador es, ay, se me está, déjenme, aquí los tengo. Se me fue el tercer indicador. Bueno, ahorita llegamos ahí. Perdónenme, que es muy temprano. Pero bueno, ahorita llegamos ahí. Vamos a, ahorita llegamos al tercer indicador de esta crisis de la democracia representativa que se me fue. Participación, abstencionismo, desconfianza en los partidos políticos. Ah, aquí está, ya me acordé. Vean esto. La renuncia, este es el de los indicadores, ¿no? Que también necesitan muchísima reflexión y estudio.
la reducción acelerada de la militancia de los partidos políticos, ¿no? Entonces, em, recuerdo a profesores italianos, politólogos que estudian el tema de los partidos políticos, hablando justo de esta crisis, y decían, es que yo recuerdo cuando yo era estudiante en la universidad, todos estábamos afiliados a un partido, era como algo de moda, ¿no? Estar afiliado a un partido socialista, comunista, de izquierda, a estos que eran como los partidos políticos de masas, ¿no? Que el activismo partidario era muy común en cierto momento, ¿no? En los 60s, 70s, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esos mismos profesores italianos, ¿no? Refieren que hoy en día, al contrario, ¿no? Es muy raro que alguien cercano, en el círculo cercano, amigos, profesores académicos, por ejemplo, ¿no? Ellos que están en el mundo académico, estén afiliados a un partido político, ¿no? Entonces, ustedes revisen, por ejemplo, los datos que nos proporciona la Comisión de Prerrogativas, bueno, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que cada 3 años, cada que hay una elección federal, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene la obligación de revisar el número de afiliados, ¿no? Para ver si siguen cumpliendo con el requisito legal para mantener el registro como partido político nacional. Y el dato que nos dan después de la elección, ¿no? En el contexto de la elección de 2021 es contundente. O sea, los 7 partidos políticos nacionales que tenían registro en ese momento de la revisión del Instituto Nacional Electoral perdieron en conjunto el 70%, o sea, vean, 70% de las personas que estaban afiliadas. ¿Por qué las personas están renunciando a los partidos políticos, no? ¿Qué está pasando dentro de los partidos políticos? Entonces, vean, hay algo que está ahí, ¿no? Sucediendo. Ahora, aquí vamos a dejar esta primera reflexión a la cual les quiero invitar, ¿no? Que estemos permanentemente como reflexionándolo con los datos y la información que vamos aquí a compartir. La idea es que, bueno, voy a hacer una exposición, eh, aproximadamente 40 minutos adicionales a esto que he comentado, y al final vamos a dar un tiempo para preguntas, comentarios, cuestionamientos, aportaciones. Pero si alguien considera que quiere decir algo que, que es muy importante decirlo en algún momento, con toda confianza podemos levantar la mano y participar, ¿de acuerdo? Entonces, si consideran que tienen un dato, una información, una pregunta muy importante que hacer en este momento, ¿no? Es súper válido que lo hagamos. Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿no? Necesitamos hacerlo como muy rápido, pero sí quiero como un poco, pues mostrar, ¿no? Vamos a partir como del origen de los partidos políticos, qué son los partidos políticos, el por qué para llegar, ¿no? Al momento actual, cómo están los partidos políticos en la democracia mexicana. Y bueno, más en el contexto de esta reforma electoral, ¿no? Que hubo ahí un tema con el Partido Verde y el PT, ¿no? Que fueron actores centrales en la negociación de la reforma electoral, que entiendo todavía no está publicada, eh, porque estaba esto, ¿no? De la negociación de, a partir de un convenio de coalición, poder transferir votos a estos partidos políticos, ¿no? Y también la cláusula de la vida eterna, ¿no? Entonces, esto evidentemente era a todas luces inconstitucional y hubo, ¿no? El último día que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputaciones, ya que lo había aprobado el Senado y que pasó a la Cámara de Diputaciones, no sé si recordarán, pero se tardaron muchísimo en reanudar la sesión porque lo que se decía, ¿no? Por medios periodísticos, es que el presidente de la República, secretaria de Gobernación, no querían que esa parte fuera tildada de inconstitucional y entonces no cedían, ¿no? O sea, querían presentar un retiro de esa parte de la iniciativa legislativa. Ay, pero bueno, muchísimas cosas, porque eso implicaba que se regresara, ¿no? Como ahora pasó al Senado de la República, porque se quería presentar una modificación de esa propuesta, y no cedían el Partido Verde y el PT entonces para aprobar, ¿no? La reforma. Y entonces
los medios periodísticos señalaban que se fueron a negociar a la Secretaría de Gobernación, ¿cierto? Y bueno, al final, pues se presentó esta modificación para que esto no estuviera contenido en la reforma, ¿no? Pero bueno, era a todas luces, ¿no? Inconstitucional. Si no hubiera sido esta cuestión política, al final del día hubiera sido declarado, en mi opinión, y lo tengo, porque ya lo ha declarado así antes, ¿no? La Suprema Corte, inconstitucional. Pero bueno, vamos por lo básico. ¿Qué es un partido político? Vamos a recordar muy rápidamente su etimología. Recomiendo muchísimo un básico, un clásico, para entender esto, que es el texto de partidos y sistemas de partidos. Estoy buscando si lo tengo por aquí, pero bueno, está por allá. Este texto que es fundamental de Giovanni Sartori, no sé dónde lo tengo, pero bueno, ustedes lo conocen muy bien porque es un texto clásico de la ciencia política, ¿no? Y aquí me gusta mucho el texto de Giovanni Sartori porque hace una revisión, ¿no? Histórica del uso de esta palabra partito, ¿no? Partido. El partido y tal, la palabra como tal usada a una organización política es completamente moderno. Los antiguos, ¿no? En el mundo antiguo, en el mundo medieval, no se utilizaba la palabra partido, ¿no? Entonces, pues no era utilizado, ¿no? Ni por los griegos, ni por los romanos, partido, ¿no? Y entonces es sobre todo un fenómeno moderno, ¿no? Y un uso moderno. Y tiene dos, y nos dice Giovanni Sartori, un poco también, ¿no? Preguntándonos sobre por qué los partidos políticos tienen tan mala fama. Giovanni Sartori nos dice que en parte es porque tiene dos atracciones semánticamente opuestas. Por un lado, significa, ¿no? Está ligado a partire, que significa partir, dividir, ¿no? Entonces, cualquier cosa que parta, que divida el todo, la unión, pues generalmente eh, se ve, ¿no? Como algo negativo. Pero también tiene otra atracción semántica, que es parte de todo, participar, o sea, partido, participar, parte de un todo, compartir el todo, ¿no? Entonces, eso es como algo también paradójico de los partidos políticos, porque dividen el todo, pero al mismo tiempo son parte del todo y su propósito pues es esto, ¿no? Participar, que esa parte eh, contribuya al todo, ¿no? Entonces, bueno, esta figura geométrica, ¿no? Esta imagen un poco nos trata de mostrar, ¿no? En términos metafóricos de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Este triangulito está partiendo, ¿no? El todo de este cuadrado, pero al final es parte de todo este cuadrado, ¿no? Y bueno, como decíamos, la palabra partido, partito, entra en el vocabulario de la política hasta el siglo XVII, pero vean, cuando la palabra secta sale de él. Entonces, anteriormente, ¿no? Las palabras facciones y secta eran las que eran usadas para hacer referencia a los grupos políticos que están en competencia por el poder político en un momento dado, ¿no? En el mundo occidental, en Europa sobre todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la palabra secta sale del vocabulario político para irse al vocabulario religioso en el contexto de las guerras religiosas, ¿no? Entonces, como secta hacía un papel de dividir, de separar, porque vean que secta tiene la misma atracción semántica, separar, secta es de secare, separar, cortar, dividir, sale del vocabulario de la política y se va al vocabulario religioso, y la palabra partito es la que sustituye la palabra secare, secta, ¿no? Entonces también por eso entra al vocabulario de la política desde un punto de vista negativo, ¿no? Con una connotación negativa. Pero ahora, el partido político, y esto nos lo dice David Hume, es un fenómeno moderno, ¿no? Y David Hume lo dice muy poéticamente, es de las cuestiones modernas más extraordinarias que hayan sucedido en la historia de la humanidad.
¿Por qué? Porque es un fenómeno moderno. Bueno, Max Weber, ¿no? Por ejemplo, diría que el partido político existe, ¿no? Podemos encontrar partidos políticos en un estudio sociológico, ¿no? Que hace Max Weber en Economía y Sociedad, un libro fundamental para la sociología política, ¿cierto? Eh, Max Weber podría decirnos que existen los partidos políticos desde la antigüedad, ¿no? Desde los diferentes grupos de la Edad Media o desde la Revolución Francesa, los girondinos, los jacobinos, o sea, como que siempre hay grupos, dos grupos en pugnas, ¿no? Pero ojo, lo que nos dice Giovanni Sartori es que hay una diferencia fundamental, ¿no? Entre lo que es una facción y lo que es un partido político. Entonces, hace poco vi un tuit de Viridiana, ¿no? ¿Cómo se llama Viri? Bueno, una académica que es a veces muy controversial y hablaba, ¿no? De las facciones y alguien la cuestionaba por el uso del término facción. Y bueno, lo cierto es que sí hay muchísima ambigüedad en el uso del término facción y partido político, pero vean que es una diferencia fundamental en el estudio de los partidos políticos, ¿no? Justo Giovanni Sartori hace esta revisión, se va a estudiar a, pues, los autores, los primeros que empezaron a estudiar los partidos políticos, ¿no? Porque piensen en la teoría política, ¿qué estudiaban los filósofos políticos en la antigüedad, ¿no? Platón, que es el padre de la filosofía política en Occidente, ¿no? Que estudiaban, ¿no? Bueno, la idea de la justicia en su obra La República, ¿no? Eh, ¿Qué es la justicia? Es el problema fundamental de la República. Eh, que, ¿no? Después, ¿qué es el bien? Aristóteles, cuando habla de la política, ¿no? Habla de qué es la ciencia soberana, la ciencia política, porque es definir cómo, me encanta esto, porque dice Aristóteles, es cosa bella, es cosa buena hacer el bien a una persona, ¿no? Cuando uno hace el bien a una persona es algo magnífico, pero imagínense hacer el bien a toda una ciudad. Por eso la ciencia política no es como la ciencia arquitectónica para Aristóteles, porque es la ciencia que determina el qué, el cómo, el cuándo de las ciudades para hacer felices a los ciudadanos, ¿no? Y Aristóteles creía que la ciudad era el único lugar, vean esto, me encanta, la polis, la política, es el único lugar donde el ser humano puede desarrollar sus potencialidades. O sea, imagínense eso, que estando en una ciudad, Ciudad de México, Ciudad Guadalajara, ciudad, lo que ustedes quieran, Monterrey, las ciudades es el único lugar donde los seres humanos realmente pueden desarrollar sus potencialidades, ¿no? Recordemos que pues, Aristóteles creía como en esto de que algo está como, o sea, como en esta visión de el ser humano es como una semilla, ¿no? Como pensemos en una flor. Y entonces, si tú pones esta semilla en la tierra, en una tierra adecuada, una tierra fértil, y además la riegas con agüita, ¿no? Va a germinar, ¿no? Pero ya en la semilla había como una predestinación, digámoslo así, ¿no? Para que saliera esta flor. Entonces, para Aristóteles algo así, ¿no? La ciudad era el lugar donde podía germinar el ser humano, hacer las artes, ¿no? La poesía, la poética, etcétera. Entonces, imagínense qué belleza. Obviamente Aristóteles tiene muchas críticas porque Aristóteles fundamentaba la desigualdad. El zoom político en aristotélico, esta idea de que somos animales políticos por naturaleza, evidentemente es una connotación muy, bueno, que sustenta, ¿no? La desigualdad de los hombres. Somos políticos, o sea, algunos por naturaleza mandan y otros por naturaleza son gobernados, ¿no? Son súbditos, son esclavos. Las mujeres, los esclavos, por naturaleza, deben de obedecer, ¿no? Al hombre en singular. Entonces, obviamente, eso pues es muy retrógrada ya a estas alturas de la vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué estudiaban esos autores? Pues, ¿no? Como términos más globales. Entonces, ¿cuándo empieza el estudio de los partidos políticos? Con Bullinkrum, con David Hume, con em, bueno, ahorita los vamos a ir viendo, perdónenme que siempre se me está los últimos datos. Pero bueno, pero a lo que voy con esto es que
lo que hace aquí Giovanni Sartori es estudiar a los primeros que empezaron a hablar del partido político cuando surge el fenómeno en la modernidad y empieza a ver que hay una ambigüedad, ¿no? Entre el término facción y el término partido. O sea, como que David Hume los utiliza de manera ambigua, indistinta, ¿no? Un poco como cuando hablamos de ética y moral, ¿no? Que los utilizamos a veces de manera ambigua, como si fueran lo mismo, porque tal vez sean lo mismo, pero sabemos que hay ahí propuestas de distinción, igual, ¿no? Hay una ambigüedad en su uso de manera histórica. Y entonces, el primer, eh, el primer autor que hace una clara distinción y que deja de utilizar de manera ambigua el término partido y facción es Burke, ¿no? Es el primero. Y entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia entonces entre una facción que viene, bueno, y un partido político? La palabra facción viene de facere, de hacer, de factio, un grupo político dedicado a un facere perturbador y nocivo. Entonces, básicamente lo que sostiene Giovanni Sartori es que, pues en toda la historia de la humanidad, desde que existen las comunidades políticas, las sociedades humanas, han existido grupos, ¿no? Grupos políticos, pero estos grupos que se organizan en un momento dado, y aquí está la diferencia entre un partido y una facción, tienen como finalidad ver por los intereses de ese grupo, ¿no? Y eso es una constante en la historia de la humanidad hasta la modernidad que surge el partido político, ¿no? Entonces, la diferencia entre un partido y una facción es que el partido político, aunque sea un grupo que busca también el poder político, la diferencia, y esto por eso es un fenómeno político moderno, la idea central, la diferencia central es que apela a un ideal abstracto. Ninguna facción, es lo que nos dice Giovanni Sartori, en el mundo antiguo, apelaban en conjunto y estaban de acuerdo con ideas y principios abstractos. Entonces, ahí está la diferencia, de acuerdo con Giovanni Sartori, y es bien importante entenderla, ¿no? Porque en la actualidad, si bien pueden, nos dice también Sartori, ¿no? Hoy en día, dentro de un partido político, existen una gran cantidad de lo que él llama fracciones, ¿no? Un poco haciendo alusión a la fracción parlamentaria, también Giovanni nos propone este uso de este vocablo para ser lo más correctos posibles, para intentar ser lo menos ambiguos e inequívocos. Dentro de un partido político existe una gran cantidad de fracciones, ¿no? Fracciones, no todo, incluso los partidos de derecha, los partidos de izquierda, pueden en un momento dado ser dentro de sus propias fracciones más pragmáticos, es decir, estos grupos políticos que ven que van en la búsqueda del poder por el poder mismo, o fracciones que son mucho más ideológicas, que siguen como creyendo en este idealismo del partido político, ¿no? Hay partes del partido político que tienen un poder de veto, ¿no? Hay partes del partido que son la burocracia partidista, hay una parte electorera del partido político, es decir, una gran cantidad de fracciones, ¿no? El estudio del partido político en su interior, ¿no? Que es inaugurado por, pues, por ejemplo, ¿no? Este libro de Robert Michels, que es uno de los básicos para entender cómo funciona el partido político al interior, y nos da esta condena, ¿no? De la ley de hierro de la oligarquía. Eh, pero lo que nos dice Giovanni Sartori es que los partidos políticos al final del día están llenos de fracciones, pero también pueden existir facciones, ¿no? Dentro del mismo partido político, es decir, grupos dentro del partido político que pues, están traicionando el acuerdo, el pacto inicial del partido político de velar por ciertos principios, por velar por el todo, ¿no? Porque no solamente es velar por los ideales del partido político, sino que estos ideales apelan al Estado, a un Estado, al Estado mexicano, al bien común, a la democracia, lo que sea, ¿no? Con ciertas ideologías. Entonces, bueno, si bien hoy podemos identificar fracciones y facciones políticas, la diferencia es esta, ¿no? La apelación a principios abstractos. Y vean esta frase de David Hume,
Los partidos basados en principios abstractos y especulativos, vean qué belleza, solo se conocen en los tiempos modernos y quizás sean el fenómeno más extraordinario e inexplicable que se haya dado hasta ahora en los asuntos humanos. O sea, qué cosa, ¿no? O sea, imagínense a qué identificó David Hume en su época, que, ¿no? Un conocedor de la historia impecable para observar que la existencia de un partido político, organizarnos, ¿no? Para, vean esta definición de Edmund Burke, que es el primero, insisto, en utilizar claramente la diferencia en facción y partido político. En 1770, vean cómo define el partido político, ¿no? Un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover mediante su labor conjunta el interés nacional sobre la base de algún principio particular. Ya, ¿no? O sea, ya ven, como del cual todos están de acuerdo. Los fines requieren medios, esta parte me gusta mucho. Los fines requieren medios y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en ejecución sus planes comunes, vean, con todo el poder y toda la autoridad del Estado. Entonces, o sea, imagínense, ¿no? Esta observación en la época por David Hume, por Edmund Burke, y decir es el fenómeno humano quizá más extraordinario que se haya hecho. O sea, tenía una percepción completamente positiva del partido político, ¿no? Como un medio adecuado para poner en ejecución los planes comunes de los seres humanos con todo el poder y toda la autoridad del Estado. Entonces, qué belleza, no sé ustedes qué opinen, pero bueno, esta es una como parte filosófica un poco, ¿no? Teórica. Pero ya en los hechos, ¿cómo surgen los partidos políticos, no? Pues bueno, la doctrina nos dice que sus principales antecedentes están sobre todo en el parlamentarismo inglés, ¿no? Los Whigs y los Tories son los primeros protopartidos, no eran partidos políticos como tal, si nos ceñimos a la definición de Giovanni Sartori, pero son los que después formarían el Partido Liberal y Conservador británicos, ¿no? Los tradicionales Partido Liberal y Conservador. Y pues recordemos cómo surge el parlamentarismo inglés, ¿no? En un momento dado, el rey empieza, me encanta esto porque el gobierno parlamentario, el parlamento, los congresos, al principio tenían como una lógica jurisdiccional, porque el rey empieza a ceder asuntos jurídicos de menor importancia que él no quería revisar con sus personas más cercanas y los empieza a delegar a abogados, a personas expertas en leyes, ¿no? Ustedes vean este asunto porque yo no lo quiero ver, ¿no? Y lo empezó a delegar. Con el tiempo, ¿no? Se reunían estos grupos, parlamento viene de parlar, ¿no? Estos hombres notables empiezan a discutir los asuntos, eh, que empiezan a ser cada vez más importantes, ¿no? En un momento dado, dado el carácter del monarca en turno, pues empiezan a, a tomar, les empiezan a caer asuntos cada vez más importantes y empiezan a discutirlos, ¿no? Y bueno, dada la historia de Inglaterra, en un momento dado viene eh, eh, la intención de coronar a un rey que venía de Holanda y hay una discusión y una cuestión ahí también religiosa, entonces ahí empiezan a separarse este grupo de hombres, ¿no? Entre los Whigs y los Tories, y entonces se empiezan a poner en contra, ¿no? De, de reconocer la corona a, 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 al rey, ¿no? A esta persona que querían coronar. Y entonces, ¿qué ocurre? Con el tiempo, pues empiezan a haber asuntos más importantes y el rey en un momento dado se da cuenta que ya no puede aprobar nada, ni siquiera cuestiones como el presupuesto, ¿no? La cuestión de, pues sí, los ingresos de la corona sin el visto bueno de al menos uno de los dos líderes de estos dos grupos, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, eh, también en un momento dado es tanta la presión de los líderes de estos dos grupos de que para gobernar mejor, mejorar la gobernabilidad, es necesario que ceda, ¿no?
los puestos de o sea, que todo el gobierno sea nombrado por el líder parlamentario, ¿no? Por gente de su partido político para mejorar la gobernabilidad. Entonces, bueno, más o menos así, a muy grandes rasgos, ¿no? Surge el gobierno parlamentario. En ese contexto es que surgen los Whigs y los Tories, que son grupos que están en tensión, pero sobre todo el partido político de masas, que es este gran partido político que crea una burocracia partidista y que va a fundamentar la forma de actuar de los partidos políticos, se da con la extensión del sufragio. Entonces, esto a mí me gusta muchísimo cómo lo explica Luis López Guerra, que es un eh, eh, español que estudia muchísimo a los partidos políticos, Luis López Guerra, y entonces, en sus primeros años de estudio, eh, hace un análisis que me gusta mucho, el cambio, la transformación y el surgimiento de los partidos políticos a partir de una necesidad comunicativa. O sea, pensemos esto que hablábamos de la crisis de los partidos políticos en un contexto de la transformación de la tecnología comunicativa en las sociedades humanas. ¿A qué voy? O sea, imagínense que al principio el partido político pues se empieza a generar, ¿no? Alrededor de los notables del parlamento. Entonces es una organización pues muy básica, muy tradicional, que no necesita gran organización, ¿no? No hay tanta organización. Pero después imagínense que viene el, el reconocimiento, después de muchas luchas sociales, del sufragio universal. En un primer momento masculino y luego femenino. O sea, dimensionen que en un primer momento el voto era censitario, o sea, solamente quienes juntaban un nivel de renta específico pagaban impuestos y eran parte de la nobleza, de los burgueses, ¿no? De la época, podían votar. Pero el ciudadano, o sea, la persona común, la clase obrera, ¿no? En términos marxistas, el proletariado, ¿no? Si ustedes quieren llamarlo así, pues no tenían reconocido el derecho al sufragio, ¿no? Porque había esta creencia, ¿no? De cómo es posible que quienes no pagan impuestos puedan decidir sobre los asuntos del Estado, y también existe desde siempre este miedo histórico, ¿no? A que teniendo poder la masa de quienes no tienen propiedades, no tienen riqueza, de quienes son pobres, a través del poder político, quieran quitarle los bienes, la propiedad privada a quienes sí lo tienen. Este miedo ha sido histórico, ¿no? Y de este nos habla muy bien Adam Przeworski en este libro que se llama, que les recomiendo mucho también, ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones, no? Es un miedo histórico. Entonces, por eso hubo mucha resistencia a que se reconociera el sufragio universal, ¿no? Y después, evidentemente, también el sufragio femenino. Eh, no es casualidad, entonces, ¿no? Que también en Inglaterra se diera lo que se conoce como la primera ola feminista, donde mujeres empezaron a pedir amablemente, ¿no? Que se les reconociera el voto y empiezan a radicalizarse porque es de verdad, ay, tan desesperante, ¿no? Que a pesar de eh, tanta lucha, tantas manifestaciones, tantas protestas, no se reconociera el voto, ¿no? Incluso las encarcelaban, les obligaban a comer con embudos cuando ellas hacían huelgas de hambre. Bueno, hay varias películas que pueden ver, ¿no? Que podemos ver todas y todos para imaginarnos cómo fue el movimiento sufragista en Inglaterra. Pero imagínense que en un momento dado, pues se extiende el sufragio, hay nuevos y nuevas ciudadanas, y ¿qué tienen que hacer los anteriores partidos políticos tradicionales? Pues salir a ganarse el voto de los nuevos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Incluso los partidos conservadores que se negaban a la extensión del sufragio y que no defendían intereses, pues, pues más de izquierda, por decirlo de alguna manera, más progresistas, tenían que salir a ganarse el voto, porque eso dependía su posición política en el Parlamento. Entonces, de ahí surgen, ¿no? Los partidos políticos de masas. Pero vean, esto me encanta también de Giovanni Sartori, siempre lo digo en las clases, porque no solamente tuvo que pasar eso, ¿no? El desarrollo del gobierno parlamentario, la extensión del sufragio, ¿no?
el reconocimiento del sufragio universal, masculino, femenino, universal, ¿no? Porque luego hacen referencia, yo también lo acabo de hacer y pido una disculpa, decimos, cuando se reconoce el sufragio universal, pero ahí estamos solamente hablando, ¿no? Del sufragio masculino, no, universales, pues ya cuando se reconoce a ambos, masculino y femenino. Pero no solo tuvo que pasar eso, dice Giovanni Sartori, para que se dé un sistema de partidos, para pasar de la facción al partido, tuvo que darse esto. Chequen, una transición de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad. O sea, no sé si se alcanza a ver la magnitud de esto, ¿no? No solamente es una transformación institucional, es también una transformación cultural, ¿no? O sea, se tuvieron que dar cuenta los grupos políticos en el poder que tenían que tolerar de alguna manera a ese grupo opositor, ¿no? Entonces, es pasar de la intolerancia, primero de decir, estás mal, no es posible que exista esa idea distinta a la mía, y un grupo político que opina diferente y que ve las cosas diferente y que tiene intereses diferentes, a tolerar el disentimiento y del disentimiento a la pluralidad, ¿no? Entonces, en México hemos pasado esa transición, ¿ya? ¿Será? ¿No? Ahí les dejo de tarea esa reflexión. Ya pasamos de la intolerancia a la tolerancia para llegar a la pluralidad política, entender qué es la pluralidad política, no lo sé, pero bueno. Entonces, más básicamente son los antecedentes. Obviamente en Europa, y esto tiene un sesgo muy eurocentrista, y me disculpo por esa visión, pero es como lo que siempre nos han enseñado desde la teoría, ¿no? De partidos políticos, dentro de los sistemas de partidos políticos. Y hay una crítica ahí muy fuerte, ¿no? Desde el giro de colonial, por ejemplo, porque los partidos políticos en América Latina, sobre todo, no surgen así, ¿no? Vamos ahorita a ver cómo surgen en México y es de manera similar, ¿no? No surgen en un contexto de revolución industrial, ¿no? El partido, cuando se habla de la crisis de los partidos políticos, hay un sesgo muy fuerte ahí eurocentrista, porque estamos pensándolo del partido político de masas, que surge en un contexto de revolución industrial en Europa con la extensión del sufragio. Y en América, el partido político no surge así y no ha sido así, ¿no? Entonces, no es lo mismo pensar en la crisis del partido político de masas en Europa, en un ideal, en una añoranza a un pasado que sí fue muy específico, a hablar de la crisis de los partidos políticos en un contexto latinoamericano donde los partidos políticos surgen, como en México, ¿no? En el contexto de la Revolución Mexicana, cuando era impedida, ¿no? La oposición por parte del dictador en ese momento en turno, que era Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta eso también. Y nos dicen, Giovanni Sartori, que el primer partido político que existió fue el Partido Republicano bajo la dirección de Thomas Jefferson, ¿no? Es el primer partido político oficial registrado, ¿no? Digámoslo así, que apelaba a principios abstractos y en el que sus integrantes pues, estaban de acuerdo con estos principios, de acuerdo con nuestro teórico. Pero bueno, es importante ver, ¿no? Bueno, un poco para resumir, eh, a pesar, ¿no? A pesar de que existía esta visión, ¿no? De David Hume o de Edmund Burke muy positiva hacia los partidos políticos, históricamente han sido vistos de manera muy negativa, ¿no? Entonces, incluso los revolucionarios franceses tenían un fuerte antipartidismo. También los padres fundadores de Estados Unidos, los famosos federalistas, ¿no? Estaban en contra de los partidos políticos, ¿no? En Francia esto se explica mucho, ¿no? Por, pues también las ideas de Rousseau. Rousseau es uno de las mentes detrás, ¿no? Bueno, pues sí, de la teoría que se encuentra sustentada en la Revolución Francesa. Y recuerden que Rousseau pues, estaba en contra de la democracia representativa. Para Rousseau eso
Rousseau se reía de los ingleses, ¿no? Rousseau decía, ¿ustedes creen que ir a votar un día por una persona, eso hace la democracia? Y Rousseau exaltaba, ¿no? La democracia directa de su patria, ¿no? De Ginebra. Él era un romántico de la República veneciana, fiorentina, ¿no? Entonces, para Rousseau era así como un absurdo delegar la voluntad general, porque recuerden que Rousseau nos da el concepto de voluntad general y esta idea, ¿no? De que a partir de un pacto, de un contrato social, ¿no? Eh, vamos a crear un Estado para tratar de seguir siendo libres sin los problemas del estado de naturaleza, ¿no? Ya saben todo este rollo del contractualismo. Pero, ¿qué pasa? Entonces, para Rousseau, la única manera de realmente hacer velar la voluntad general es a partir de un involucramiento de todos los ciudadanos, ¿no? Los asuntos públicos en la democracia directa. Entonces, eh, para Rousseau, que existieran representantes y partidos políticos era como una desviación, una perversión de la voluntad general. Y también, ¿no? O sea, simplemente recordemos lo que fue la primera República Francesa, eh, cómo, ¿no? Las ideas de Robespierre y los jacobinos, ¿no? O sea, no permitieron la oposición de los girondinos, la otra visión de los girondinos, y vino toda esta época del terror, ¿no? De guillotinar a quien pensara distinto. Entonces había un fuerte, fuerte, fuerte antipartidismo. Nuestra queridísima, admiradísima Olympe de Gauss, quien escribe, ¿no? La Declaración de los Derechos de las Mujeres y la Ciudadana, porque cuando se hace la declaración de los, ¿no? Esta francesa de los, del hombre y del ciudadano, pues no, están dejando fuera a las mujeres. Entonces viene Olympe de Gauss y, y, y escribe esta hermosa declaración, ¿no? Para reconocer también los derechos de las mujeres. Muy revolucionarios los franceses, pero no querían reconocer los derechos de las mujeres. Y es degollada también Olympe de Gauss. No por esto de defender los derechos de las mujeres, sino porque se le vincula, ¿no? Con los girondinos, el grupo un poco más conservador, ¿no? Porque los jacobinos tenían ideas más radicales, más progresistas y querían justo, ¿no? Degollar al monarca, y los girondinos no, o sea, pensaban como en una transformación menos radical, más paulatina, pues había diferentes opiniones, ¿no? Entonces, bueno, esta época del terror francés, ¿no? Nos da cuenta del fuerte antipartidismo, y lo mismo los padres, ¿no? Federalistas, que pensaban que los partidos políticos iban a justo a esto, ¿no? A dividir a la nueva federación, ¿no? Creada. Entonces, durante el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII hay un fuerte antipartidismo, ¿no? O sea, solo los estudiosos, estos teóricos, les digo, tenían como una visión de, wow, ¿qué es esto de los partidos políticos? Y es hasta el siglo XVIII que empiezan a verse como males necesarios, y es hasta el último tercio del siglo XVIII y principios del siglo XIX que viene una aceptación. Y justo se da pues en el contexto de las elecciones, empiezan a darse las primeras elecciones nacionales y se empieza a dar cuenta, ¿no? De la necesidad de que existan estos grupos políticos que vayan a pedir el voto, ¿no? Y durante el siglo XX empezamos a ver su legalización, y es después de la Segunda Posguerra Mundial que vemos los procesos de constitucionalización, ¿no? Entonces vean, bueno, y esto, obviamente estamos hablando, ¿no? De la clase política, del mundo académico, eh, pero ¿qué pasa con el resto de la población? Pues la población históricamente se ha quedado con este fuerte antipartidismo, ¿no? De ver a los partidos como un mal necesario. Entonces ahí también hay que dirigir la reflexión sobre la crisis, ¿no? De los partidos políticos y por qué históricamente han tenido una percepción negativa, una mala fama, ¿no? Pero vean que a través del tiempo y con las prácticas democráticas, con pues el desarrollo de procesos electorales a nivel nacional, las transiciones, las olas democráticas, etcétera,
pues más y más personas, teóricos, académicos, académicas, empiezan a darse cuenta de que son importantísimos al grado de llevarlos a la Constitución, ¿no? Que en México esto ocurrió en 1977 y ahorita hablamos de ello. Bueno, entonces, un poco aterrizando este resumen, esta abuelo de pájaro, ¿no? Este resumen abuelo de pájaro que hicimos sobre la transformación en la percepción y la aparición de los partidos políticos, podemos un poco aterrizarlo, ¿no? En la clasificación más común que hay sobre partidos políticos, el partido político de cuadros, el partido político de masas, de militantes y el profesional electoral, ¿no? Los partidos políticos de cuadros, pues son estos que surgen, ¿no? A principios y mediados del siglo XIX, controlados por un pequeño grupo de líderes, los notables, ¿no? Del Parlamento, con poca participación de sus miembros, con apoyos ocasionales, estructuras débiles divididas en clientelistas y de notables, ¿no? Y esto se transforma a, ¿no? Cuando surge el partido político de masas, surgen en la primera mitad del siglo XX con la extensión del sufragio y las ideologías, organizados en secciones o células centralizados fuertemente articulados y sólidos, con una amplia base activa y comprometida de afiliados, ¿no? Estaba de moda el activismo partidista, insisto, a mitad del siglo XX, con lazos fuertes con organizaciones externas, ¿no? Eh, eh, Producto del sufragio, bueno, después tenemos el partido político de militantes, ¿no? Donde ya no es necesario tanto buscar el apoyo de las grandes masas, y ahorita vemos por qué, producto del sufragio universal también, pero sobre todo de la regularidad de las elecciones y la profesionalización del quehacer político. Es un partido político de élite, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el Partido Acción Nacional. Si ustedes revisan su, su padrón de afiliados, es el partido político que estaba en mayor riesgo, ¿no? De dejar de tener el número de afiliados, pero ellos no son un partido que busque la afiliación masiva, ¿no? Está en sus propios, incluso sus estatutos, como que son muy cuidadosos en eso, ¿no? En decirlo así, sin obviamente llegar a ser inconstitucionales, pero ellos lo dicen, ¿no? Que ellos no permiten como el acceso a cualquier persona, ¿no? Sí, tienen que tomar un curso previo para poder entrar al partido político y pues sí deben de demostrar ciertos valores, ya saben, y principios, ¿no? Entonces, es un partido político más de élite, ¿no? Más elitista, porque no llama, ¿no? A la afiliación masiva, son más cuidadosos con eso. En cambio, ¿no? Pensemos en un partido político como Morena, ¿no? Que sí busca una afiliación masiva de las personas. Bueno, entonces ahí podemos ver una diferencia. El profesional electoral es un partido político que tiene antecedente en el llamado partido Cachol, ¿no? Cachol Party, que son atrapa todo, ¿no? Que básicamente son los partidos políticos más pragmáticos, desideologizados, que pues no les interesa tanto eh, la ideología, sino que son más, están buscando, ¿no? El poder político. Tienen un apoyo mayor en los grupos de interés que en los afiliados y reciben este nombre porque han hecho de las campañas electorales una especialización. Pensemos en el Partido Verde Ecologista México, ¿no? Que pues se llama ecologista, pero pocas veces, ¿no? Eh, se han encontrado varias contradicciones, ¿no? En la defensa de ciertos intereses y que pues son los partidos negociadores, ¿no? Negociadores de los grandes partidos políticos. Bueno, pero algo que les estaba diciendo, que vean esta evolución, ¿no? Les hablaba de esta lectura de Luis López Guerra y su evolución o su transformación a partir de una necesidad comunicativa. Entonces, ¿cómo se transforma el partido político de una organización tradicional, ¿no? De ser los peones o hombres de confianza del notable a una organización basada en propaganda de masas, con miembros activistas
¿Cómo se da esto? A partir de la extensión del sufragio universal y empieza esta política cara a cara, ¿no? Salen las estructuras organizativas de los partidos políticos a educar a los nuevos y nuevas ciudadanas. En esa época también se dan organizaciones basadas en la corrupción, ¿no? Se da el caciquismo a través de la compra del voto. Entonces, por ejemplo, veamos este fenómeno de la compra del voto y de la corrupción electoral, pues se da en todos los países del mundo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, piensen en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que muchas personas salen exiliadas de Europa y llegan a Nueva York, a los Estados Unidos, y entonces en un momento dado Estados Unidos pues les da el reconocimiento, ¿no? De la nacionalidad, de la ciudadanía. Entonces, en un momento hay una gran cantidad de migrantes que son nuevos ciudadanos, ciudadanas en Estados Unidos, y ahí hay muchísimas organizaciones que empiezan a buscar el voto de estos nuevos migrantes a partir de la corrupción, empiezan a ofrecerles promesas de mejores condiciones de vida en Estados Unidos a partir del voto, ¿no? De su afiliación partidista. Entonces, esto de la corrupción electoral es común en todos los países, incluso los que se conocen o se catalogan como pues más estables, ¿no? Pero ¿cómo cambia entonces la organización de los partidos políticos a partir de la necesidad comunicativa, a partir de la necesidad de ganar votos? Y piensen entonces, la crisis del partido político de masas va a tener como principal causa, vean qué interesante, el auge del radio y la televisión y el hecho de que empezáramos a hacer campañas políticas en radio y televisión. Entonces, si antes el partido político de masas tenía la necesidad de ganar a los nuevos votantes, saliendo a la calle, tocando las puertas, haciendo mítines, haciendo periódicos, haciendo prensa con cuestiones ideológicas, políticas, y en un momento dado se dan cuenta que pueden llegar a más audiencias con la radio y la televisión, pues ya nos empieza el partido político a dejar de buscar este contacto con la gran ciudadanía, con la masa popular, ¿no? Y es aquí que se transforma la política de manera contundente. Entonces, creo que sería muy importante, ¿no? Analizar la actual crisis de los partidos políticos en un contexto también de la transformación de la comunicación política actual, porque ahora estamos en un contexto en donde la radio y la televisión, las campañas en estos medios tradicionales están siendo desbancadas por las redes sociales. Y es algo que generalmente cuestiono muchísimo porque la reforma electoral no toca nada al tema de las redes sociales, ¿no? El Internet. Y bueno, o sea, pareciera que no están pasando cosas en otros países. Vean lo que pasó en Brasil, la influencia de las redes sociales. O sea, desde la elección de Bolsonaro, la primera, ¿no? En 2018, ahí Brasil nos estaba alertando del gran problema de la desinformación y de cómo las redes sociales eh, son ahora, ¿no? O sea, desde la primera campaña en 2008 de Obama, que empezó a hacer su campaña y vino a revolucionar, ¿no? La política que se llama 2.0, que a partir de poner videos en MySpace, en Facebook, en su página de internet, etcétera, ¿no? Ganó la elección, ¿no? Haciendo campaña de una manera completamente distinta. Lo que pasó también en Estados Unidos en 2016 con Donald Trump y la supuesta intervención rusa, pero el tema de la desinformación, ¿no? Y lo que acaba de pasar en Brasil, no solamente en 2018 y la gran desinformación, tuve la oportunidad, el privilegio de observar la primera vuelta y la segunda vuelta en octubre de 2022 en Brasil y quedé impactadísima, impactadísima de lo que está haciendo el Tribunal Superior Electoral a través de resoluciones para tener una postura firme y contundente en contra de la desinformación, de la manipulación de la información. A través de sentencias, ¿no? Se ordenaba el retiro de información de las noticias falsas.
y se criminaliza la divulgación de noticias falsas, lo cual pues va a contrario a los estándares internacionales, porque la recomendación y las buenas prácticas es no emitir medidas eh, sancionadoras, ¿no? Negativas, sino más bien positivas, de alfabetización digital, por poner un ejemplo. Y quedé impresionada porque tener una, o sea, Alexandre de Moraes, que es el presidente actual del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, es una figura así muy contundente en Brasil porque, o sea, fue una autoridad muy firme en contra de cuando se acreditaba, ¿no? La desinformación por parte de grupos cercanos a Jair Bolsonaro, sus hijos, sus propios hijos, y el partido y la coalición, ¿no? De la cual formaba parte. Y bueno, por ahí surgió también esta onda de Jair Bolsonaro de, de empezar a cuestionar su estrategia de deslegitimar a las autoridades electorales, al sistema electoral, la credibilidad y confianza de la urna electrónica, que es impecable en Brasil. Yo realmente después de esa experiencia soy promotora del voto electrónico en México, porque tenemos una democracia similar. Bueno, Brasil, piensen, 150 millones es su padrón electoral. O sea, en México no tenemos esa gran cantidad tan grande, ¿no? De electores, pero somos una democracia muy grande, un país muy grande, y tenemos muchos problemas relacionados con el procesamiento de los votos, con el cómputo de los votos. Me parece que el voto electrónico, por ejemplo, reduce significativamente la posibilidad de hacer fraude, o sea, con dolo. Bueno, no me refiero a fraude orquestado, sino a violar la norma, ¿no? A partir de las malas prácticas que hacen todavía los partidos políticos porque se usa el papel, el voto electrónico disminuye, entonces la posibilidad de los errores humanos y de las malas prácticas electorales, además de poder tener los resultados el mismo de la elección. Yo de verdad estoy convencida de que si no hubiera habido voto electrónico en Brasil, se hubiera dado una crisis constitucional fuertísima el día de la segunda vuelta electoral, porque realmente por esta manipulación que está haciendo la desinformación con los seguidores de Jair Bolsonaro, que es la mitad básicamente del electorado brasileño, o sea, casi 70 millones de personas en Brasil están realmente enojadas porque ganó Lula. Entonces, imagínense que hubiera pasado un contexto como el de 2006 en México, así en Brasil, el voto en papel, donde no tenemos, donde las autoridades no salen a dar el resultado del conteo rápido como ocurrió en México por un acuerdo político, que tardamos varios días, ¿no? En lo que se hacen las impugnaciones, etcétera. O sea, el país se hubiera caído, ¿no? En un contexto donde 7 millones de personas realmente alteradas, enojadas, manipuladas por las redes sociales. Entonces, el Partido Liberal se fue a capacitar con estrategas de Donald Trump para la toma del Capitolio, ¿no? En fin, entonces tenemos que voltear a ver eso. Y en México parece que no estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? En Colombia, lo que pasó con el plebiscito de paz, el Brexit, lo que pasó en Estados Unidos en 2016. Y el legislador no le está dando la importancia. Evidentemente, yo creo que tenemos autoridades electorales muy fuertes, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial como el INE, los OPLES y los tribunales locales, pues a partir, ¿no? De criterios, de bajar los estándares internacionales, el artículo primero constitucional, son grandes herramientas para poder resolver los casos que llegan, obviamente, de redes sociales, de Internet, que están desafiando, ¿no? A las autoridades electorales, pero aún así creo que el legislador debería de estar haciendo algo al respecto, porque no es un tema sencillo, ¿no? Y bueno, esperemos que no tengamos un problema de estos, porque en 2018 era tan fuerte la popularidad de Andrés Manuel que no hubo un problema de fuerte competitividad electoral, ¿no? Entre el primero y el segundo lugar. El problema es ese, cuando hay elecciones altamente competitivas, cuando la sociedad está altamente polarizada y no tenemos una regulación que prevea esta manipulación del conocimiento en redes sociales, no sé qué va a pasar realmente. Pero bueno, eh,
Vámonos rapidísimo a recordar entonces qué es el sistema de partidos políticos, ¿no? Ya hablamos de qué son los partidos políticos, pero ¿qué es un sistema de partidos? No es otra cosa que el conjunto de las interacciones derivadas de la competencia entre partidos políticos, así como las relaciones y dinámica que se presentan entre ellos en un estado determinado. Entonces, eh, ¿cuáles son los elementos de los partidos políticos? Por ejemplo, la competencia, el número de partidos, el tamaño de partidos, la distancia ideológica, su relación con la sociedad o con grupos sociales, o su actitud frente al sistema político. Todos estos elementos se pueden identificar y se estudian, ¿no? Dentro de la ciencia política, la sociología política, como parte de estas interacciones de los sistemas de partidos. Lo importante es recordar la clasificación del sistema de partidos, ¿no? Hay una clasificación muy importante de acuerdo al número de partidos políticos, que es la más consensada, y también esta clasificación se divide en dos, básicamente de acuerdo a la competitividad, ¿no? Si existe realmente una posibilidad de alternancia política o no existe, es decir, si es un régimen democrático o no lo es, ¿no? Entonces tenemos al sistema de partido dominante, el bipartidismo, el pluripartidismo, el sistema de partido único y el sistema de partido hegemónico como la clasificación más importante. Yo les quiero decir que hay una cantidad abismal, inmanejable, realmente, de literatura en materia de partidos políticos. De verdad, o sea, es impresionante. Entonces hay una gran cantidad de clasificaciones y propuestas de reclasificación y críticas a las primeras clasificaciones. Es inmanejable. Pero entonces, un poco para simplificar, aunque hay que reconocer que es incompleta esta visión, pero es como la más consensada, es esto, ¿no? Entonces, simplemente para recordar que es un sistema de partido político dominante, es aquel donde el gobierno, donde el partido gobierna solo, pero vean, o sea, recordemos que estamos hablando de sistemas de partidos competitivos, ¿no? Donde hay democracia. Entonces, muchas veces se confunde al sistema de partido dominante con el sistema de partido único o de partido hegemónico. Y hubo una discusión importantísima en México, aquí con académicos, la opinión pública, de si cuando Morena ganó en 2018 y hasta la fecha, estamos, hay unos discursos muy dramáticos, ¿no? Estamos regresando al sistema de partido hegemónico y no sé qué. O sea, a ver, o sea, una cosa es el actuar de Morena con ciertas prácticas que pueden recordarnos al PRI de los 70s, 80s, y otra cosa es ser impropios, ¿no? En términos de ciencia política y decir, estamos en un sistema de partido hegemónico. No, no, no. En todo caso, hubiéramos podido transitar de un sistema de partidos pluralista a un sistema de partido dominante si Morena hubiera tenido tal cantidad de votos en la elección de 2021 y alcanzado la mayoría calificada, cosa que no ocurrió, ¿no? En 2018 sí tenía este poder, ¿no? Esta posibilidad de gobernar solo Morena con sus partidos aliados, pero esto se perdió en 2021, ¿no? Entonces, por eso es que la hipótesis de transitar de un sistema de partido pluralista a uno dominante se cae en 2021 en México. Pero entonces recordemos, ¿no? El sistema de partido dominante dentro de un sistema realmente democrático es aquel en donde un partido gobierna solo, sin alteración en el poder, siempre que siga obteniendo la mayoría absoluta de los escaños. Es decir, se trata de un partido que deja atrás a todos los demás porque ya es considerablemente más fuerte, porque se gana al voto popular, que quieren que haga, ¿no? Entonces, un ejemplo es el sistema de partidos de Japón. Y bueno, el sistema bipartidista ya lo conocemos todas y todos, es como más común escuchar de esto. Existen dos partidos políticos predominantes con capacidad de alcanzar la mayoría absoluta del órgano de representación y se alternan el dominio del mismo, ¿no? Pueden existir más partidos políticos minoritarios que no afecten a nivel nacional la competencia entre los dos principales, ¿no? Y es el caso de, pues el famoso caso de Estados Unidos, ¿no? El sistema de partidos bipartidista con el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y tenemos el sistema de partidos pluralista,
también dentro de la democracia, ¿no? Que también hay varias subclasificaciones aquí, que puede ir un sistema de partidos pluralista desde un sistema moderado a uno extremo a uno atomizado, ¿no? Se considera que México es un sistema de partidos moderado, donde más de dos partidos comparten los puestos de elección popular y generalmente se requieren de coaliciones para gobernar. El extremo, que es aquel donde diversos partidos acceden a los puestos de elección popular, como el sistema de partidos de Brasil. ¿Cuántos partidos había? Um, no quiero darles una cifra errónea, pero más o menos había como 31. No sé, ya no recuerdo el dato, pero o sea, eran más de 10 partidos políticos los que estaban registrados para las elecciones generales de 2022 en Brasil, ¿no? Entonces, también es extremo porque generalmente hay una distancia ideológica fuerte, ¿no? Entre los principales partidos políticos que forman las principales dos coaliciones, ¿no? Del gobierno. También están los sistemas de partidos pluralista altamente atomizados. No hay posibilidad de coaliciones gubernamentales por la cantidad de partidos que existen. O sea, se vuelve ingobernable porque hay tantos partidos políticos que no se unen, que no forman coaliciones, que no forman alianzas, que existe mucha ingobernabilidad, ¿no? Que es el sistema de partidos de la República de Weimar. Vamos, escuché aquí que alguien. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Veo que levantaste la mano, te escuchamos. Perdón, profesora, fue por error de dedo. Ah, no te preocupes, no pasa nada. Es un buen momento para preguntarle si alguien quisiera preguntar algo, comentar algo. La persona con desarrollo corporativo, le escuchamos. Tiene todavía su micrófono apagado. Efectivamente, disculpe. Muchas gracias, doctora. Su servidor Guadalupe Roberto Herrada, de Aguascalientes, nada más que el sistema me incorpora como con el nombre de la empresa en que participo también. Eh, la pregunta que le formulo respetuosamente es si estos partidos mayoritarios a su interior son concebidos como sistemas de partidos, le hace el antecedente del partido hegemónico revolucionario institucional. Es todo, maestra. Perdóneme, no entendí muy bien la pregunta que me hace. O sea, Eh, como si podemos hablar de subsistemas dentro de los partidos políticos. Sí, dado la evolución que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional, eh, el surgimiento y su evolución, a su interior podemos concebirlo como un sistema de partidos, no como unos subsistemas, sino un todo compuesto por varios partidos. El mismo PRI. El mismo PRI. Ya un poco, creo que ya lo estoy entendiendo. Un poco, si usted me dice, ¿no? Que al final del día todos salieron del PRI, ¿no? Podemos pensarlo así, el PRD o el mismo Morena, ¿no? La gente. Eh, entonces, estrictamente no podríamos decirlo, ¿no? Porque formalmente y reconocido ante el Estado mexicano y ante las autoridades electorales, pues son partidos políticos diferentes, ¿no? O sea, no serviría esta clasificación mucho, pero pues es interesante, ¿no? Esta visión que usted como que nos pone sobre la mesa. Ahorita vemos, ¿no? Justo esta evolución rápidamente de los sistemas de partidos en México. Y bueno, creo que podría hacerse ahí un análisis, ¿no? De cómo, de un, porque miren qué interesante. Sí es interesante lo que usted menciona, porque, por ejemplo, cuando Plutarco Elías Calles funda el PNR en 1929, ahorita lo vemos, ¿no? Después del asesinato de Álvaro Obregón, ¿cuál era la intención de Plutarco Elías Calles?
que ya lo había tenido Justo Sierra cuando estaba como uno de los grandes intelectuales del porfiriato. Justo Sierra ya le había dicho a Porfirio Díaz, necesitamos crear un cuerpo, necesitamos generar cuadros políticos que sustituyan a la ya envejecida clase política durante el porfiriato, pero Díaz no peló básicamente, ¿no? A, a Justo Sierra, pero es Plutarco Calles quien tiene esta visión de decir, a ver, el poder se nos está yendo de las manos porque tenemos estos políticos pistoleros en todo el país que si no les gusta a alguien, con un balazo cambian, ¿no? Entonces, Plutarco Elías Calles dijo, necesitamos institucionalizar el poder político, ¿no? Institucionalizar la revolución, que es algo muy contradictorio siempre, ¿no? Del nombre del PRI, que, bueno, X, pero el punto aquí clave es que empezaron a generarse muchísimos partidos políticos después de la Revolución Mexicana, muchos, o sea, una gran cantidad de partidos políticos. Podemos ver este registro en el libro de Pablo González Casanova, que justo estudia el surgimiento de los partidos políticos en México, y es muy interesante porque justo la idea era, el PRI era un partido de partidos, así se fundó el PRI, como un partido de partidos. Entonces, lo que usted me dice, vea que sí tiene cierto sentido, ¿no? Y que después, con el tiempo, se va volviendo un sistema, se absorben todos esos partidos dentro del PRI, con, con Cárdenas, ya no va a ser un partido de partidos porque ya están integrados en el PNR, pero Cárdenas cambia de PRI a PMR, al Partido Mexicano Revolucionario, y va a ser un partido de sectores, el sector obrero, el campesino, y el industrial, ¿no? Entonces vean que es diferente ya la lógica, pero ya con el tiempo, pues van saliendo también, es interesante, ¿no? Que de ser un partido de partidos, con la creación del PNR, se vuelve el partido del que van a salir sus partidos después opositores, ¿no? O sea, yo le digo que con esta clasificación de la ciencia política no sería técnicamente apropiado decirlo, pero vea cómo sociológicamente sí tiene sentido, ¿no? Lo que usted nos plantea. No sé si con eso resuelve un poco su duda. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? ¿Preguntar algo? Bueno, vamos a continuar, porque, híjole, yo siempre me explayo, digo, me tengo que moderar con mis comentarios y no me va a alcanzar el tiempo. A ver, porque quiero que sí revisemos esto de México, ¿no? Y dentro de los sistemas de partidos no competitivos, tenemos al sistema de partido único y al sistema de partido hegemónico, pero vean que son sistemas de partidos en regímenes no democráticos, donde no hay competencia limpia, donde no hay democracia, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema de partido único es un sistema de partidos donde el poder está monopolizado por un solo partido político. No se permite la existencia de ninguno otro. El gobierno de este partido se caracteriza por ser opresivo, intolerante, represivo, así como por poseer un gran control coercitivo sobre la sociedad. Ejemplo, el sistema de partidos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o el Partido Comunista Chino, o el Partido Socialista de Cuba, ¿no? Son los únicos partidos que existen en estos regímenes y no permiten ninguno otro, ¿no? Y hay elecciones y todo, pero para nombrar a los líderes del propio partido político, ¿no? Hay una simulación de democracia porque no hay otros partidos políticos, ¿no? Y está el sistema de partido hegemónico, que fue el caso de México, y que también hubo otros sistemas, ¿no? Como Paraguay o Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y su regreso a la democracia, que tenían un sistema de partido hegemónico. Y vean, se permite en los sistemas de partido hegemónico la existencia de otros partidos políticos distintos al gobernante, pero su presencia es testimonial, es como para dar legitimidad, porque en la realidad no tienen posibilidades de derrocar al partido dominante. Y es lo que ocurrió en México hasta antes, bueno, desde que empezó a transitar, ¿no? Recordemos esto, que ya es como, hasta parece como un lugar común, ¿no? Como un cliché decir, pero es lo que es, ¿no? Los transitólogos
los teóricos que hablan de la transición a la democracia en México están de acuerdo en que en México se da a partir de 1977, a partir de esta gran reforma electoral, ¿no? Ideada por Reyes Heroles, cuando el régimen político llega a este punto de quiebre, así la gota que derrama el vaso. Recordemos esta elección de 1976, ya una cuestión muy ridícula, ¿no? Donde solo hubo un solo candidato a la presidencia de la República. O sea, donde no, o sea, es lo que decía, ¿no? Lo de la dictadura perfecta, el término de Vargas Llosa sobre el sistema político mexicano, ¿no? Donde se cae, ¿no? Donde esta farsa, pues ya no, ni siquiera pudo haber otros candidatos, ¿no? Entonces, el abstencionismo aumenta impresionantemente y los votos nulos también. Entonces, la credibilidad del sistema político mexicano entra en crisis, ¿no? Y es ahí cuando empieza esta serie de transformaciones, estas reformas electorales. Bueno, esto aquí podemos ver, ¿no? Entonces, cómo se va transformando nuestro sistema de partido hegemónico en México. Vean cómo para 1961, básicamente, ¿no? El PRI tenía el 100% de los escaños en la Cámara de Diputaciones y cómo esto empieza a caer, ¿no? Empieza la diputación de partido en 1963, es como las primeras concesiones que se van dando. Vean cómo en 1988 con la gran, ¿no? O sea, no es casualidad, ¿no? De la gran crisis del sistema político mexicano, también la caída del sistema, en la elección, ¿no? De Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas, y vean, ¿no? Cómo va perdiendo. 1997 es el primer año en que el PRI pierde la mayoría de los escaños, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputaciones, ¿no? Entonces, vean qué importantísimo. Bueno, entonces, México seguimos considerando que estamos en un sistema de partidos pluralista, porque, insisto, un solo partido, aunque Morena tenga tanto poder político y tenga tantas gubernaturas, y pueda hacer reformas legislativas, no puede hacer reformas constitucionales. Básicamente esa es la razón de por qué no estamos en un sistema de partido dominante, porque no gobierna solo. Sí o sí, para hacer una reforma constitucional necesita a la oposición, ¿no? A los partidos opositores. Entonces, ay, perdón, ya tengo que actualizar esta fotografía porque ya todos estos partidos políticos, no todos ya existen, ya, ¿no? O sea, el P ya no está, Fuerza Social y redes sociales progresistas tampoco. Pero bueno, vamos a rápidamente a ver la evolución normativa de los partidos políticos. Yo les decía, ¿no? Que los partidos políticos en México surgen en el contexto de la Revolución Mexicana porque con anterioridad, o sea, existían siempre, ¿no? Estas facciones, podemos hablar facciones políticas o grupos antagónicos, ¿no? Como los conservadores, los liberales, todo este fenómeno que se da como muy notablemente después de la independencia de México, ¿no? Eh, y se van dando cambios del poder y de las alianzas, ¿no? O sea, no todo el tiempo los mismos aliados están unidos, la iglesia, los terratenientes, con los españoles, los criollos, etcétera, ¿no? Hay grandes cambios de repente, ¿no? Eh, con la independencia, por ejemplo, ¿no? Todos están de acuerdo en que era necesario, con el vacío de la corona española, con la invasión de Napoleón, ¿no? En España, y este vacío, ¿no? De poder político, pues fue el momento adecuado para la independencia y todos estaban ahí de acuerdo, incluso la iglesia en ese momento específico, ¿no? De que era necesaria, ideológicamente estaban de acuerdo, ¿no? De que era necesaria una independencia, porque pues había muchos problemas incluso económicos, ¿no? Por ejemplo, pues no permitían muchos negocios, la corona española en México. No, ya me estoy yendo, no vamos a hablar de eso. Necesitamos concentrarnos porque nos quedan muchísimos minutos. Entonces me voy a concentrar. Pero ¿saben qué? Les recomiendo muchísimo leer el libro de Luis Villoro sobre la revolución. ¿Sí es de Luis Villoro? Sí. Sobre la revolución. Aquí está, espera. Este
Este me gustó muchísimo porque explica esto de las ideologías políticas, ¿no? La Revolución de Independencia de Luis Villoro justo explica, ¿no? Cómo, cómo se van formando grupos políticos para, en un momento dado, ¿no? Que se dieran las condiciones de la independencia. Entonces no había como tal partidos políticos, había facciones que tenían ciertos intereses en un momento dado y querían velar por esos intereses específicos, y durante el porfiriato había clubs políticos, ¿no? Se permitían ciertos clubes políticos, pero que fueran acorde con las ideas de la dictadura, porque hay que decirlo, ¿no? Quienes estuvieran en contra de las ideas de la dictadura o eran cooptados, eran exiliados, en el mejor de los casos, o eran eliminados, ¿no? Asesinados. Entonces, fusilados, ¿no? Entonces, pues no había como tal partidos políticos. Es en 1900, ¿no? En el contexto de la Revolución Mexicana, pensemos en el partido antirreeleccionista, uno de los primeros partidos políticos. Hay quienes sostienen que fue el primer partido político, pero bueno, también estaba el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, ¿no? Entonces, el partido antirreeleccionista es uno de los primeros partidos políticos de Madero, ¿no? Que justo es este gran lema de sufragio efectivo, no reelección, que por cierto, ¿no? Era esta frase de sufragio efectivo, no reelección, es, eh, era una frase usada por Porfirio Díaz para rebelarse en contra de las intenciones de reelección de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Y esto es sabido por los historiadores, ¿no? De que Benito Juárez tal vez hubiera prolongado mucho más años en el poder si no hubiera fallecido en la silla presidencial, ¿no? Pero también la elección donde se reelige Sebastián Lerdo de Tejada, que es desconocida por unos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa época donde está la tesis Iglesias. Eso también es muy interesante de analizar. Pero entonces no había partidos políticos, ¿no? Entonces hasta la Revolución Mexicana, y vean que en 1911 es la primera vez que son regulados en nuestro país, y vean, ¿por qué empiezan a proliferar muchos partidos políticos? ¿No? Cualquier revolucionario, cualquier caudillo revolucionario, político, pistolero, podía crear un partido político porque los requisitos eran muy mínimos. Con crear una asamblea constitutiva de 100 ciudadanos en una acta formal, elegir una junta directiva y un programa político, ya tenías un partido político. Entonces, por eso es que había muchos partidos políticos. Y vean algo muy importante. Desde 1911, la ley electoral de 1911, la ley electoral de Madero, ya contemplaba la posibilidad de las candidaturas independientes. O sea, las candidaturas independientes no son tan ajenas a nuestro régimen jurídico, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que pues no eran usadas porque no había necesidad, ¿no? No había como, o sea, no había un contexto donde un partido político no te dejaba participar porque tú hacías un partido político, ¿no? Entonces, por eso no eran tan usadas los partidos políticos. Entonces, ahí empiezan los partidos políticos en México, se empiezan a regular por primera vez en 1911 las leyes continuas. Bueno, en 1916, el Partido Liberal Constitucionalista, al amparo de Carranza, Obregón y Pablo González, se funda, ¿no? Es uno de los partidos revolucionarios más importantes, pero pues todos sabemos, ¿no? Las pugnas que empiezan a darse entre Carranza, Obregón y Pablo González, al grado, ¿no? De que Carranza, como no quería que Obregón fuera su sucesor en la silla presidencial, pues Carranza crea el Partido Cooperatista Nacional, ¿no? Entonces vean cómo empiezan ahí desde las pugnas, ¿no? En 1919, vean, es uno de los primeros partidos políticos también, ¿no? El Partido Comunista Mexicano, que hay que decirlo también, que siempre estuvo en la ilegalidad. No se le reconoció su registro formal hasta 1977, ¿no? Entonces eso explica gran parte. Bueno, ayer me preguntaban sobre este tema de quiénes habían promovido las reformas electorales en México, si fue el PRI o si fue la oposición o si fue la ciudadanía.
hablábamos de esto, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no? En 1968 como un año fuertísimo para la historia del país, un año crítico, donde pues jóvenes fueron asesinados por el Estado. O sea, dimensionemos eso, ¿no? Simplemente por cuestionar las prácticas autoritarias del régimen en ese momento, ¿no? Manifestar ciertas formas de participación. Entonces, a partir de 1968, todo empieza a cambiar. Y como dato curioso, el gobierno en ese momento, tratando de expiar culpas, en ese momento la ciudadanía mexicana era a los 21 años y justo se hace una reforma después de lo del 68, creo que es en el 69 o en el 70, para bajar a los 18 años, ¿no? Un poco para reivindicar a los jóvenes mexicanos, pero después del gran atentado que cometió el Estado mexicano. Entonces, imagínense que a partir de ahí, pues la oposición eh, empieza a diversificarse y a radicalizarse, ¿no? Entonces no es casualidad que después del 68 empiezan a aparecer estas guerrillas, la época de la guerra sucia, ¿no? Entonces, eh, pues en este contexto, ¿no? El Partido Comunista Mexicano pues estaba en la ilegalidad hasta el 77, porque esto da muestras de cómo realmente, ¿no? Porque algunos argumentan, no, es que no había partido político que pudiera competir con el PRI. Es que no se permitía realmente una oposición fuerte de manera legal, ¿no? Porque no es casualidad entonces esta radicalización que empieza a darse, ¿no? Con las guerrillas. En fin, en 1900, vean esto, en 1920, también como un dato curioso, o sea, recordemos, ¿no? O sea, Carranza viene, ¿no? Después de la Constitución de 1917 y después viene la candidatura de Obregón, pero tenían esta pugna, no se querían, Carranza y Obregón, y entonces, como no tenía el favor del presidente en ese momento, y forma el Partido Cooperatista Nacional, y Carranza estaba controlando también el Partido Liberal Constitucionalista, Obregón se postula a sí mismo como candidato independiente, pero ya después lo apoyaron todos los partidos políticos, ¿no? Como el Partido Liberal Constitucionalista, el Laborista y el Socialista de Yucatán. Y bueno, después del primer periodo de Obregón, viene Plutarco Elías Calles, quien va a inaugurar, ¿no? El Maximato. ¿Y qué pasa? Obregón quería que otra vez lo sustituyera Obregón. Pero recuerden la máxima de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección. ¿Y qué pasa aquí? Un error fuertísimo, ¿no? De Plutarco Elías Calles, porque promueve una reforma constitucional para permitir la reelección no consecutiva de la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Toda la familia revolucionaria se enoja. Oye, estás traicionando el principal propósito de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es impedir la reelección, ojo, presidencial. Y entonces viene la candidatura, gana Obregón la presidencia de la República y viene su asesinato, ¿no? Entonces, bueno, esto también vino en el contexto de la guerra cristera, ¿no? Y bueno, entonces es aquí, ¿no? Que se funda el PRI, pero vean, un poco antes para cerrar el tema de la reelección, la Constitución de 1917 y las leyes electorales prohibían la reelección presidencial, porque fue la máxima, ¿no? De la Revolución Mexicana después de la dictadura de Porfirio Díaz, pero sí contemplaban la reelección legislativa. También, ¿no? Que reincorporamos en nuestro régimen jurídico con la reforma de 2014, pero vean que esto fue una estrategia completamente política de Plutarco Elías Calles, primero para permitir la reelección de Obregón y después, desde el asesinato de Obregón, vuelve a promover una reforma constitucional para volver a prohibir la reelección presidencial, pero aprovecha también para prohibir la reelección legislativa. ¿Esto con qué fin? Nos dicen los estudiosos de la reelección en México,
para centralizar el poder político, para controlar las carreras políticas desde la Ciudad de México. No hay otra razón. Para centralizar, monopolizar y formar la hegemonía del partido político. ¿Por qué? ¿Qué permite la reelección y por qué la volvimos a incorporar en 2014 a nuestro régimen constitucional? En teoría, cuando la reelección está bien diseñada, cuando hay elecciones primarias auténticas de ciudadanos, elecciones primarias abiertas, por ejemplo, que los militantes de los partidos políticos, que los que gobernaron en un momento dado, ¿no? Los presidentes municipales, los legisladores, no respondan completamente a los intereses del partido, sino a la preferencia ciudadana. Entonces, si tú prohíbes la reelección, controlas que los candidatos y candidatas a la reelección, bueno, que tus candidatos de tu partido respondan a lo que tú quieres, a tus intereses, porque tú les estás garantizando la candidatura y no el voto de la ciudadanía en elecciones primarias, al momento de evaluar la reelección, ¿no? En fin, entonces, ese es como un dato curioso, que en México sí había reelección, pero con esta estrategia política de Plutarco Elías Calles y con el asesinato de Obregón, en ese contexto se vuelve a prohibir, ¿no? Del régimen constitucional mexicano. Y bueno, ya mencionamos que el PNR se funda en 1929 y que buscaba hacer esto un partido de partidos para integrar en un solo partido político nacional a todos estos partidos que se fundaron en el contexto de la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, viene en 1938 Lázaro Cárdenas, que la intención de Lázaro Cárdenas era incluir al sector obrero y de izquierda al partido oficialista, ¿no? Entonces se crea un partido de sectores, campesino, obrero y popular. En 1939 se funda el PAN, que va a ser el principal partido de oposición en el país, uno de los más estables. Junto con el PP es el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, son los partidos de largo alcance más allá de una elección, ¿no? Porque hubo otros que se fueron generando y también partidos muy pragmáticos, pero el PAN va a estar o sea, el PAN fue uno de las creaciones, por decirlo así, del PRI, como para legitimar que existían otros partidos políticos, pero porque ideológicamente era muy cercano al PRI, ¿no? Y bueno, en 1949 es cuando el PRM pasa a ser PRI con Manuel Ávila Camacho, se cambia el nombre. ¿Cuál era la intención de volver a cambiarle el nombre? Quitarle el sesgo de izquierda que le había dado Lázaro Cárdenas al partido, ¿no? En esta lógica de péndulo de la que hablamos, ¿no? Que hemos sido de presidentes como más de izquierda, más de derecha, pues después de Lázaro Cárdenas vino un presidente más de derecha, un poco en esta simplificación que hemos hecho, ¿no? Abusamos a veces, ¿no? De hablar de izquierdas, de derechas, pero esa era la intención, quitar el sector de izquierda. Y simplemente también para dimensionar, ¿no? Porque Lázaro Cárdenas en 1938, pues sí, era un presidente de izquierdas, pero también tenía ahí una cuestión política, ¿no? De cooptar todo el sector obrero, todo el sector de izquierda en el partido oficialista, y vean que el Partido Comunista Mexicano, como una cuestión que no pasa en otras partes del mundo, no tenía una base obrera. O sea, en México el Partido Comunista Mexicano no tenía ninguna base obrera porque todos los obreros estaban cooptados con Lázaro Cárdenas en el partido oficialista, en el PRM, ¿no? Solamente como un dato curioso. Y bueno, ¿qué pasa en 1946 también con el cambio al PRI? Vean, les había dicho que desde 1911 la ley electoral permitía las candidaturas independientes. Pues en 1946, para fortalecer la hegemonía del partido político y ante intentos de promover candidaturas independientes, se hace una reforma legal, ojo, para establecer el monopolio de los partidos políticos. Se prohíben las candidaturas independientes, básicamente, ¿no? Se dice en la ley electoral que únicamente para acceder a un cargo de elección popular se necesita una candidatura de un partido político, ¿no?
Y además empieza a ocurrir algo. Empiezan a endurecerse fuertemente los requisitos para registrar un partido político. Este es un momento clave para entender cómo si no permitía el partido oficialista, no quería una competencia real, quería una competencia ficticia. Vean esto, porque empieza a endurecerse. Por primera vez, los partidos políticos debían de registrarse ante la Secretaría de Gobernación, ¿no? Secretaría de Gobernación controlada por el partido oficialista, evidentemente. Una afiliación, además, de 30,000 ciudadanos en por lo menos 2/3 partes de las entidades federativas, además de un mínimo de 2,000 ciudadanos en cada una de ellas. En ese momento, también como dato curioso, ningún partido político alcanzaba este nivel de afiliados, ninguno, más que el partido oficialista. Entonces, aquí el PRI tiene que violar su propia regla y permite como una concesión, bueno, está bien, vamos a bajarle el número para la elección de 1946, ¿no? Entonces, o sea, vean esto, ¿no? O sea, ningún partido lograba este nivel de afiliados y entonces se da cuenta el PRI que ninguno lo va a lograr y solamente para esa elección, para legitimar la elección, lo permite, ¿no? Fue el único partido que alcanzó estos requisitos. Dada el endurecimiento de las reglas, vean cómo para 1952 disminuye de manera considerable y sostenida el número de partidos políticos. Oigan, estoy viendo que nos quedan 6 minutos. Vamos a dejarle aquí, mañana seguimos. Y quisiera aprovechar estos 6 minutos para preguntarles si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, cuestionamiento, aportación. Sí, maestra. Adelante, le escuchamos. Entonces, el partido antireeleccionista fue quien candidateó a Francisco Madero a la presidencia de la República. Sí, bueno, sí, fue el partido de Madero, ¿no? Él lo crea, él lo funda y justo fue el partido que lo promueve en esta elección previa a la Revolución Mexicana, porque recuerden esta entrevista, ¿no? De Díaz, con la entrevista a Krillman, donde Díaz había dicho que México tal vez ya estaba listo para la democracia y había dicho en esta entrevista con este reportero norteamericano que iba a respetar los resultados de las elecciones. Y justo Madero compite en este partido antireeleccionista con Díaz, pero pues ya sabemos que es encarcelado y se manipula, ¿no? Los resultados de las elecciones. Entonces no se reconoce nada y bueno, por eso Madero escribe, ¿no? Creo que es el plan de Iguala, ¿no? No sé si estoy bien o mal, pero hace este plan porque dice, evidentemente, a través de la lucha pacífica en las urnas, no se va a lograr la transformación, ¿no? Y empieza a promover, a llamar a otro tipo de lucha armada, ¿no? ¿Es el plan de San Luis al que se Ah, refiere? exactamente, plan de San Luis, muchísimas gracias. Soy muy Eh, mala para recordar esto de los planes. Muchas gracias. Porque hay también versiones sobre el Partido Constitucional Progresista, que fue quien lanzó la candidatura del señor Madero. Gracias. Muchísimas gracias. Fíjese que, déjeme, tal vez ahí se me está yendo, a lo mejor voy a revisar eso para el día de mañana, tal vez me estoy equivocada, ¿no? En si el partido antireeleccionista fue quien lo lanzó, voy a corregir ese dato y mañana se los confirmo. Pues, tal vez sea que su servidor esté equivocada. Muchas gracias por esto. Mañana lo confirmamos. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer una precisión, comentario, ¿no? Si no es así, pues les agradezco enormemente su atención, su paciencia. Nos vemos el día de mañana. Mañana verificamos esta información que amablemente nos puede corregir, ¿no? Que nos está corrigiendo el maestro. Y mañana nos vemos aquí a la misma hora. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos y a todas.